buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles que se presenta muy fría, 3 grados es la temperatura a esta hora en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente a repasar el pronóstico del tiempo proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología, que nos depara para hoy. Bueno, la máxima de hoy va a ser de 16, o sea que va a templar bastante. El cielo estará claro, algo nuboso, pero se va a poder disfrutar de una linda jornada aquí en el sur del país. ¿Qué pasará mañana? Bueno, bastante similar, aunque bastante más frío. La mínima, bueno, 7 grados, la máxima de 12 arañando ahí. Va a ser el cielo algo nuboso con periodos de claro. Y el viernes también similar, pero las temperaturas frías se mantienen. 11 y 7 grados las temperaturas extremas previstas por meteorología para esa jornada y no hay perspectiva de lluvias. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con lo que pasó en el Parlamento, donde el Senado aprobó interpelar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, dijo que la operación ya fue explicada. A esta interpelación se sumaría la propuesta por el diputado Servini a el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión que tomó el Poder Ejecutivo de terminar, de finalizar, dejar abajo, ¿no?, el proyecto Neptuno y pasar a construir otras 2 plantas potabilizadoras. Así que bueno, vamos a ver en qué queda eso. Vamos a tener más detalles adelante. Y nos quedamos en el Parlamento porque finalmente Juan Miguel Petit, actual comisionado por el sistema carcelario, fue designado e va a integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se fue aprobado por la Asamblea General, 114 votos en 117. Así que con esto se completa la integración del directorio de la Institución de Derechos Humanos. También decirles que de esta misma institución emitió un oficio solicitando al Ministerio de Ambiente la suspensión inmediata de las autorizaciones para la prospección sísmica offshore en el marco de una investigación tras una denuncia realizada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras. Así que bueno, otra cuestión para poner atención. Y nos vamos a la operación Océano. Por este caso, el exdiputado colorado Nicolás Ortiz fue condenado en la operación Océano, en esta causa, tras alcanzar un acuerdo abreviado. Una causa que comenzó en 2020 y ya fueron condenados 11 hombres mediante un proceso abreviado y 9 continúan en la etapa de juicio oral. Vamos ahora a hablar también de comercio exterior, porque el vicedirector ejecutivo del Instituto Uruguay 21, Martín Mercado, dijo a MD Noticias que el presupuesto del organismo cayó 35% desde el año 2020 y anunció que se está trabajando con el Ministerio de Economía para tratar de recuperar esa asignación presupuestal. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo en la entrevista central al intendente de Montevideo, Mario Vergara. Muchos temas para dialogar, para preguntarle al intendente de Montevideo. Eso será sobre las 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes programados. Andrés Echeveste, entre Guardia Oriental y Enrique García Peña. Hay un corte total hasta el 30 de agosto, es decir, prácticamente todo el mes estará cortada la circulación. También hasta esa fecha, es decir, todo el mes de agosto, todo lo que queda, Grito de Ascencio entre Millán y Joaquín Suárez también tendrá corte total, y Juan Spickerman entre Gregorio Fures y Belgrano, corte total hasta el 10 de agosto y va a ser en un horario acotado, porque va a ser de 7 a 17 horas, luego va a quedar abierta la circulación. Qué lindo que se ve el sol ahí, ¿eh? Saliendo sobre Montevideo, iluminando la ciudad. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que con votos del Partido Nacional y también del Partido Colorado se votó convocar a interpelar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El miembro interpelante será el senador blanco Sebastián da Silva, quien explicó a MBD Noticias por qué decidió renunciar a su cargo en la Cámara Inmobiliaria Rural.
no tiene nada que ver ni con María Dolores, el intermediario no tiene nada que ver con la Cámara. Lo que hubo fue un intento cancelatorio típico de la izquierda, que cuando le duele, la bala entra y van por ese lado. Entonces, para sacar a la Cámara, no tiene nada que ver, son empresas que se dedican a traer inversiones, ¿sí? Es que renuncié, en realidad para sacar a la Cámara, pues si no, esa cancelación sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina. ¿Qué explicaciones esperan del ministro de Ganadería luego de las que ya se dieron, por ejemplo, los informes técnicos que ya presentaron las autoridades de colonización y de ganadería? ¿Qué información nueva pretende obtener de esta interpelación que no se haya dado en las instancias anteriores? Bueno, yo quiero que el ministro repita todo lo que se dijo en la comisión. Yo quiero que lo diga. Porque mirá que se dijeron divagues en esa comisión. Entonces, una cosa es la comisión, la gente no lee la versión taquigráfica, otra cosa es cuando el ministro asegure que a María Dolores más el Mundo de Plata se le va a poner arriba para hacer la colonia, se va a amortizar en 10, 12 años como dijeron en la comisión. Quiero que el ministro reafirme que María Dolores, más toda la plata que está costando, va a tener una tasa interna de retorno del 7%. Yo quiero que digan esas cosas, porque después no es venir acá, decir cualquier cosa, irse y todo pasa y pasa y pasa. Las versiones taquigráficas quedan, pero como nadie las lee, mejor que lo diga el ministro. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Aníbal Pereira, dijo que no van a dar lugar a la ridiculización por la compra de la estancia María Dolores. Además, dijo que el ministro ya dio las explicaciones en la Comisión de Ganadería del Senado. Una interpelación rara, desde su génesis. Se viene anunciando hace 3 meses. Hoy el senador que va a ser interpelante, en otro tono, plantea otros ejes a tratar con respecto a la interpelación, pero es importante ver cómo llegamos a la interpelación. Primero, cuando la interpelación se pone a consideración en el Senado, estaba vigente la presencia del Instituto Nacional de Colonización para el jueves próximo en la Comisión de Ganadería. ¿Ah? Los aspectos por los cuales llama a interpelación están absolutamente aclarados en la presencia anterior del ministro del Instituto de Colonización. Si usted lee el texto por lo cual se vota la interpelación, ya está más que claro. Todo el desarrollo de 8 horas de la reunión, yo sé que leer un acta del Senado es complicado, pero los motivos por los cuales se lo llama ya fueron explicados en el Parlamento. Por eso es una interpelación rara, fallida, no sé cómo llamarle, y tiene un componente también novedoso, que se llega a la interpelación con una renuncia, que no necesariamente es del Poder Ejecutivo, es del interpelante, que durante 3 meses defendió su lugar en la Cámara específica que defiende las transacciones inmobiliarias, que es la Cámara Inmobiliaria, que era presidente de la Comisión Fiscal. Renuncia para la interpelación y se pone a la defensiva diciendo renuncio para que nadie me critique. También creo que eso muestra claramente que el motivo de la interpelación es hacer caer la compra. Nosotros entendemos que hay que centrar en el futuro el rol que cumple el Instituto Nacional de Colonización. Y vamos a hablar de otra interpelación que está sobre la mesa, y es que el Partido Colorado, en acuerdo con el resto de la oposición, propuso interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la suspensión y el descarte del proyecto Neptuno. También el jerarca había ya comparecido en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre este nuevo proyecto de potabilización de agua potable. El miembro interpelante será el diputado del Partido Colorado, Walter Cervini. Coordinamos con nuestras bancadas y al mismo tiempo también se le hizo el planteamiento a Cabildo Abierto, que va a acompañar con sus firmas el apoyo a la interpelación. Lo mismo con Identidad Soberana del diputado Salle, y así también Gerardo Sotelo de Partido Independiente va a estar acompañando. Y bueno, lo que buscamos es tener una instancia en donde podamos despejar las dudas que nos quedaron. ¿Por dónde pasan esas dudas o qué no se brindó a criterio de ustedes en la comisión?
Bueno, más que nada la preocupación de la cancelación del proyecto de tener una toma alternativa que fuera a extraer agua del Río de la Plata como una toma distinta al Santa Lucía. Seguimos teniendo una única fuente, que es el Santa Lucía, que ante cualquier problema quedamos expuestos. El gobierno anterior de coalición dejó una solución que preveía estos temas de seguridad, así como la planta potabilizadora ubicada en otro lado. Ahora el gobierno anunciaría que la planta se crearía en Aguas Corrientes, en el mismo lugar de la otra. Esos son problemas de seguridad muy grandes y a nosotros nos interesa mucho que nos expliquen cómo van a contemplar todo ese tipo de problemas, así como dudas en la parte jurídica y dudas en la parte técnica. Así que creemos muy importante, ya que cualquier accidente, cualquier emergencia o una sequía, digamos, como tuvimos en el año 23, después los que terminan teniendo los problemas son la gente de la zona metropolitana, los que menos tienen justamente, que se les complica para comprar el bidón del agua. Ahora vamos a hablar de agua, pero mar adentro, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un oficio de medidas provisionales al Ministerio de Ambiente exigiendo la suspensión inmediata de las autorizaciones para prospección sísmica offshore en el marco de una investigación, luego de una denuncia realizada por la Asamblea Mar Libre de Petroleras. En la tarde del martes se realizó una audiencia pública por las autorizaciones ambientales de 2 de los 4 proyectos de exploración de petróleo y gas en el mar que está analizando la cartera de Ambiente. La disposición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, emitida el 31 de julio, marca un plazo de 10 días hábiles para que la cartera de Ambiente entregue al organismo un informe detallado acerca de todos los proyectos de prospección sísmica offshore para la búsqueda de hidrocarburos en el mar. Son compañías que hacen la búsqueda y después le pasan los datos a las petroleras, que como se ve, no sé si en ese plano ya está dividido ese mar territorial de Uruguay, está repartido en bloques, que a su vez el Ministerio de Ambiente en el año 23 o 22 emitió un decreto de que varias zonas hay que preservarlas y tener mucho cuidado que no sufran ataques de empresas, cosas que modifiquen, que alteren esa zona. Es para preservar, ¿no? La Asamblea se opone firmemente por todos los perjuicios que provoca al medio ambiente, que podíamos detallar. La biodiversidad que afecta es muy importante, desde los seres grandes tipo cetáceos, que es los que se tienen más presentes, hasta lo que está al inicio de la cadena trópica, microorganismos y eso que tienen mucho que ver con la alimentación a lo largo de todo ese proceso. Pero también afecta la vida, digamos, social y el tejido social de las zonas costeras. Por ejemplo, las capturas de peces disminuyen hasta un 40% para sea la pesca tanto artesanal como industrial. Desde la Asamblea valoraron positivamente el oficio de la institución. Es un organismo serio que para llegar a dar esos pasos quiere decir que ha recibido fundamentación suficiente, científica, social, etcétera, como para hacerlo. Entonces, en ese sentido, es un aval importante. Luego, los resultados, lamentablemente, muchas veces las decisiones ya están tomadas. La Asamblea General votó con 114 votos a favor de 117 presentes a Juan Miguel Petit como nuevo integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Petit, que además en la actualidad es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Los votos del Frente Amplio, de mi partido, el Frente Amplio, van a ir para los 5 candidatos que se presentan y muy especialmente para aquellos candidatos además que tienen una gran presentación por parte de las organizaciones sociales, claramente Agostino, Changala, Achugar, y Petit han sido candidatos presentados por muchísimas organizaciones, más allá de que los currículum de los 5 sean buenos, o sea que vamos a tener una primera votación en la que los votos van a ir más divididos y no se va a llegar a 2 tercios. Y en la segunda votación sí vamos a llegar a 2 tercios porque allí
el Partido Colorado presenta el nombre de Petit, lo acompaña el Partido Nacional y allí entonces el Frente Amplio también va a acompañar el nombre de Petit. De hecho, Petit se presenta también acompañado por legisladores de los 4 partidos y allí esperemos, si todo sale bien, que el acuerdo de los 2/3 tenga lugar entonces en la segunda votación. Moreira se refirió a las denuncias hacia la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, y el tratamiento que deben hacer los legisladores sobre la situación. La comisión, como su nombre indica, la comisión bicameral es para la elección de miembros el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, o sea, no estaba previsto que tomara parte en la denuncia, a pesar de lo cual, cuando llega presentado por la misma institución el expediente, esta comisión es la que toma conocimiento del expediente. Lo que está en discusión es si es esta la comisión la que debería proceder con el tema de la denuncia o hay que nombrar una comisión especial. Y nos quedamos allí en el Parlamento porque el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley de creación del programa Uruguay Impulsa, orientado a entregar 5.500 cupos laborales en las intendencias y también capacitación a personas en situación de vulnerabilidad. Este miércoles la Cámara Baja aprobará la iniciativa que introduce cambios al programa de jornales solidarios aplicado durante la administración anterior. Es un compromiso de 4 meses de relación de las personas que van a ser sorteadas. Los cambios son, en vez de cumplir como cumplían jornadas de 8 horas por 15 días, ahora son jornadas de 6 horas durante todo el mes, porque algo de lo que se vio en los programas anteriores, la importancia de la regularidad y el hábito de tener relación con un compromiso laboral. Se incorpora también obligatoriamente un 20% de la carga horaria de formación. Y ahí el INEFOP establece cursos que impliquen nuevas habilidades a las personas, según los lugares, qué tipo de conocimientos pueden adquirir en esos 4 meses. Hay experiencia en los jornales solidarios anteriores positiva, en Florida, Montevideo, cursos rápidos de electricidad, albañilería o cursos digitales, generaron que las personas se fueron con nuevos conocimientos. Y el otro componente que se incorpora, viendo cuáles fueron en el programa anterior la mayor deserción, a las mujeres jefas de hogar con niños de 0 a 3 años, la carga horaria es de 4 horas y el componente salarial pasa a 20.000 pesos, de 12 a 20.000 pesos. Pereira destacó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo también dispone que haya una coordinación nacional que centralice los sorteos de cupos y un grupo de coordinación entre el gobierno y las intendencias para determinar cuántos le corresponderán a cada departamento. Tras la aprobación del proyecto, se abrirán las inscripciones mediante una página web para las personas interesadas a partir de una fecha que aún no se definió. Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al intendente de Montevideo, Mario Vergara. Un gusto recibirlo esta mañana. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Vas asentado ya? No ha pasado un mes. No, no llegamos al mes todavía. ¿Y cómo lo encuentra? Bueno, mucho trabajo, con obviamente a la luz de toda la inmensa cantidad de tareas y de responsabilidades que tiene la Intendencia de Montevideo, bueno, aprendiendo, estudiando, recorriendo, conociendo a los funcionarios, conociendo los detalles de las tareas. La verdad, muy, muy estimulante. Bueno, una de las buenas noticias me imagino que tiene que ver con la aprobación en el marco del Congreso de Intendentes de partidas desde el Gobierno Nacional, esas transferencias. Así es. ¿Fue un alivio? ¿Cómo va a incidir en las finanzas de la Intendencia? Bueno, en realidad creo que hay un mérito institucional muy grande, que es el de continuar esta tradición que se ha generado desde el año 2005, de que Gobierno Nacional y los 19 gobiernos departamentales se llegan a acuerdos, ¿verdad?, en lo que son los flujos financieros, las transferencias de Gobierno Nacional a gobiernos departamentales que tienen su base en la Constitución. Pero creo que es un resultado de madurez política, porque todos sabemos que hay intendencias de todos los colores políticos, el llegar a este tipo de acuerdos, con diálogo, cada uno defendiendo
su lugar, pero bueno, creo que la ciudadanía tiene que ver con beneplácito este tipo de resultados, de acuerdos que son formas de fortalecimiento democrático, de fortalecimiento institucional. En materia de cifras, sí. Sobre todo cómo incide... No son grandes montos, a decir verdad. Además vienen, las mejoras, entre comillas, vienen más adelante, si bien puede haber una evolución de mejora en la medida en que aumente la recaudación general del Estado, que es un poco la previsión. Los montos adicionales vienen recién en 2027, pero son mejoras en un contexto fiscal difícil, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, no es mucha plata, pero es en el contexto de la disponibilidad financiera que tiene en la actualidad el Gobierno Nacional. Y eso justamente esas palabras contexto, bueno, que no es como muy halagüeño respecto al tema fiscal. Dijo, bueno, hay que definir cuáles son las prioridades. ¿Las prioridades siguen siendo las mismas? ¿Con qué recursos? Sin duda. Cuando hay más restricción financiera, más claro hay que tener hacia dónde vamos, qué trayectorias tiene cada política y fijar las prioridades. Sabemos que no podemos desarrollar todo a la misma vez porque los recursos no alcanzan, no hay política que no requiera recursos financieros, por lo tanto hay que tener claras las prioridades. Y decíamos en campaña y lo volvemos a decir ahora, la prioridad la fija la gente, la fija la ciudadanía. Ustedes saben que la Intendencia de Montevideo hace recurrentemente monitoreos de opinión pública, encuestas en donde la gente opina y evalúa la enorme cantidad de tareas que hace la Intendencia, muchas muy bien evaluadas, espacios públicos, políticas culturales, políticas sociales, policlínicas, turismo, alumbrado incluso, pero en el otro lado, en el debe, principalmente el tema de la limpieza de la ciudad y la gestión de residuos. Claro. Por eso ahí está la prioridad, creo que ha quedado claro en nuestras primeras movidas desde que asumimos de que el tema central está en el tema limpieza. El equipo de desarrollo ambiental, liderado por Leonardo Herú, ya hace rato que está recorriendo los barrios, teniendo reuniones con los municipios, con los consejos vecinales, con las comisiones barriales, afinando, ¿verdad? Y entendiendo la situación en cada lugar, pero ya con un plan que se presentó hace 2 días en la propia Junta Departamental. Nosotros decidimos que era el ámbito adecuado para hacer público este plan de desarrollo ambiental con horizontes de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo en la propia Junta, porque estamos convencidos que esa presentación, más que una presentación, era una invitación a que todos juntos, con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con las empresas, con el sistema político, con los alcaldes y alcaldesas, los concejales, etcétera, y los trabajadores, ni que hablar, todos vamos a tener que contribuir para efectivamente lograr un Montevideo más limpio. Se me adelantó a la pregunta de la limpieza, pero sobre todo la pregunta era cómo se va a financiar, ¿no? Porque hay cosas que en el plan de limpieza sí requieren financiamiento Por extra. supuesto. Va a haber crédito, porque también estuvo reunido con los coordinadores de bancadas de la Junta Departamental. ¿Ya está sobre la mesa pedir algún crédito específico para el tema de limpieza? Para Todavía no está sobre la mesa. Nosotros tenemos una visión de lo que pasa de aquí a fin de año, en donde tenemos que manejarnos con el presupuesto anterior. Obviamente vamos a evaluar las necesidades de financiamiento adicional a la luz de la elaboración del presupuesto. La Intendencia tiene que presentarle a la Junta el presupuesto para los próximos 5 años en los primeros días de enero. Por lo tanto, en esa elaboración también habrá mecanismos de financiamiento que la Intendencia tiene un menú de herramientas para eso, ¿verdad? Puede ser algún préstamo internacional, es préstamo bancario. Nosotros ahora estábamos renovando la línea de crédito que consuetudinariamente tienen las intendencias con el Banco de la República. Puede ser algún formato de fideicomiso, no sabemos. Pero lo que está claro es que para cualquiera de esas herramientas de financiamiento necesitamos
la concurrencia de votos de los partidos de la oposición. ¿Y se ha estimado de cuánto se podría llegar a ser esa... ¿Cómo, perdón? ¿Se ha estimado cuánto podría llegar a ser No. lo que requiere de porque recursos? justamente lo que hay que evaluar es al ritmo en que podamos avanzar con las políticas, como bien tú decís, en el tema limpieza, de acá a fin de año, que es donde va a estar la prioridad. Si nosotros vamos a cambiar los mecanismos de recolección de la basura, ¿verdad? A nivel de contenedores intradomiciliarios, contenedores dentro de los predios de edificios, cooperativas, bueno, implica que eso lo tenemos que distribuir, lo tenemos que comprar. Ya estamos en proceso de compra de contenedores domiciliarios. La previsión en el plan es que para de acá a fin de año vamos a tener cerca de 20.000 hogares con contenedores intradomiciliarios y contenedores intraprediales. Pero ojo, no es solo decir, compro los contenedores, los reparto y de esa manera automáticamente se resuelve el tema de la limpieza. Por eso la tarea en el territorio que hace Leo Herú y su equipo es fundamental, porque acá tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber una educación ambiental diferente, la gente tiene que tener mucho más internalizada la necesidad de reciclar, de compostar, y eso también es paulatino. Claro. Déjeme poner un ejemplo muy Bien. cortito de esto. Ya hay lugares donde operan los contenedores intradomiciliarios, no solamente en Canelones, también en Montevideo, en Santiago Vázquez, en el barrio Bayubá, en San Bartolo, en Nuevo Llamas, y funciona, y la gente está satisfecha con eso, pero con la conciencia, la gente con la conciencia de que acá hay parte de la solución, así como es la que te reclamaba y te demandaba el tema con toda justicia. Cuando ve que hay un plan que involucra una solución, la gente lo entiende y colabora. Eso lo tenemos que diseminar en todo el departamento. Porque, por ejemplo, a nivel de edificio, yo vivo en un edificio donde hay un bolsón de la Intendencia para el reciclado y otro para el resto de la basura y funciona perfecto. También he ido a edificios donde en el espejo del ascensor, donde se ponen los cartelitos, recuerdo haber leído un cartelito que decía los bolsones de la Intendencia fueron retirados por su mal uso. Claro, si la gente tira la basura común en el bolsón del reciclado, así las cosas no van a funcionar. Abriendo un poco más la mirada a toda la Intendencia, este es uno de los temas prioritarios que había manejado el tema de la limpieza en campaña y se ha puesto en eso con lo de la Junta Departamental también. Pero, ¿por dónde buscar un equilibrio de la situación financiera de la Intendencia que, bueno, usted lo dijo antes, lo dijo después, es una situación compleja que venía además de un recorte en algunas áreas del 40% en el último año. ¿Por dónde va a ser por dónde están siendo esos ajustes? Cuando uno ve la evolución de los gastos de la Intendencia, en el último tiempo no se vio una reducción, ¿sí? Por lo tanto, se ve que en la gestión se encontraron mecanismos como para sostener gasto, pero evidentemente la situación financiera es complicada. Y ahí está el desafío de la gestión, sin ánimo de comparar situaciones, porque el 2002 fue una crisis incomparable de alguna medida, y cuando asumimos como Frente Amplio el gobierno en 2005, que me tocó acompañar a Danilo Astori en el Ministerio de Economía, teníamos un panorama en donde había una situación financiera horrible, una situación social muy fea, una situación productiva compleja, y bueno, era un poco ese desafío y ese balance de decir, bueno, los recursos van a estar restringidos, tenemos que ordenar financieramente un montón de cosas, pero tenemos que empezar a hacer más cosas, o a hacer cosas nuevas, a desarrollar políticas. ¿Y qué pasa acá? logramos hacerlo. Por lo tanto, el desafío que hay ahora en la Intendencia, salvando la distancia, vuelvo a decir, pero conceptualmente es un poco eso, hay que ordenar un poco la cuestión financiera, que es complicada, pero no es explosiva, vamos a entendernos, ¿no? Además está bien que nosotros pongamos foco en el déficit de Montevideo y en la cuestión financiera de Montevideo, pero miremos para los costados, tenemos intendencias que tienen déficit mucho mayores que el de Montevideo, niveles de endeudamiento mucho mayores que Montevideo en relación a la dimensión de cada departamento. O sea, es un desafío que tenemos muchos, y la necesidad de desarrollar las políticas para la mejora en el bienestar de la gente, ¿no? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que hoy tiene Montevideo? El nivel de endeudamiento en relación a la recaudación no es
demasiado alto. No es demasiado alto. Hay otras intendencias que tienen en relación un nivel de deuda bastante más alto que el de Montevideo. Montevideo tiene hoy un déficit depende siempre anual. uno con quién se compare, ¿no? No, uno tiene que, así como a nivel país todo se mide en términos del PBI, porque hay que medirlo en términos del ingreso del país, en términos de población o de tamaño de la economía, lo que fuera. Bueno, en esto también, ¿verdad? A veces en niveles absolutos, por ejemplo, Maldonado, siendo un departamento bastante más chico que Montevideo, tiene un déficit anual el doble que el de Montevideo en términos absolutos. Otros departamentos como Cerro Largo tienen niveles de deuda, no en términos absolutos, pero en términos relativos con la población o la dimensión del departamento, mucho más alto. Montevideo tiene una situación financiera, un problema en la situación financiera de corto plazo, de disponibilidad de recursos para afrontar algunos elementos de deuda y llevar adelante políticas en el corto plazo. Pero capacidad de endeudamiento tiene porque los niveles de endeudamiento no son demasiado Yo le preguntaba porque, bueno, en los últimos días, concretamente, bueno, viene manejando algo que lo había planteado en campaña, alguna de las medidas que piensa como, bueno, para ayudar a ese equilibrio, llegar a un equilibrio fiscal, con el cierre de los casinos, que bueno, que lo dijo, cierre no, perdón. No, yo nunca hablé del cierre de los casinos. Otros hablaron del cierre de los casinos. Yo no. Y de otros cierres, pero bueno, Sí. de pasar, digo, como una medida, ¿no? De decir, bueno... sí, ahí ¿qué otras medidas? Tengamos claro que nuestra visión de que el casino municipal debe depender de la Dirección General de Casinos no es ni siquiera principalmente por un tema financiero. Ahí puede haber una ayuda en ese sentido, pero relativamente menor comparado con lo que es la situación, sino que es más bien una cuestión conceptual. No tiene sentido que una intendencia gestione un casino. Eso tiene una razón histórica, pero no un soporte conceptual. Es el único casino municipal que existe, ¿verdad?, en el Uruguay. Lo lógico es que dependa de la Dirección General de Casinos, que es donde dependen todos los demás casinos del país. ¿Y ese traspaso se va a dar en estos años? Y esperemos que sí. En estos días vamos a tener justamente contactos con el Ministerio de Economía y la Dirección de Casinos a efectos de plantear esta posibilidad y en lo posible viabilizarla. Porque tener un casino no es simplemente abrir la puerta y que haya, un casino además de... por lo menos que gane. ¿No? El juego siempre gana, el juego siempre gana. Lo que pasa que, tenés después costos que... Pero además es un tema de que para vos tener un casino que gana más, tenés que tener política de juego. Claro. Y la Intendencia no va a tener una política de juego, no está en el métier de la Intendencia a dedicarse a desarrollar. Los casinos que más ganan son los que van a buscar los jugadores, los que tienen promoción, los que... la Intendencia no tiene vocación para tener una política en esa dirección. Bueno, tengo temas que son cortos, pero no son menores. Se está por abrir, o empezar a trabajar el nuevo convenio colectivo de los trabajadores. ¿Cómo Así es. viene eso? ¿Cómo viene de Tuvimos una muy buena reunión con la nueva directiva de ADEOM en la campaña y tuvimos otra buena reunión con toda la directiva de ADEOM después de que asumimos. Y de alguna manera fijamos los parámetros del relacionamiento de cara al diálogo y a la negociación para un nuevo convenio. Hemos definido quiénes son los interlocutores y un poco algunas pautas para la negociación. En muy buen tono, muy buen diálogo, todos conscientes de lo que es el panorama de la Intendencia en materia de financiera, pero también en materia de necesidades de mejora en un montón de aspectos organizacionales. Así que yo soy optimista de que vamos a poder tener un buen diálogo, de que vamos a llegar a acuerdos dentro de las restricciones con las que nos podemos manejar. Bien, transporte metropolitano, pero también montevideano. Es una de las prioridades también del Gobierno Nacional, pero en lo que compete directamente a la Intendencia, ¿se está trabajando, está tomando contacto con empresas, con la Comisión de Usuarios? Porque a veces cuesta ver mejoras en recorridos, mejoras que se pueden implementar más allá del gran plan de transporte metropolitano. ¿Cómo se está abordando ese tema con las empresas, sobre todo? Es verdad que estamos como a dos enfoques, ¿no? Uno es el proyecto, digamos, ambicioso
que tiene que ver con la movilidad a nivel metropolitano, que no solamente es la Intendencia de Montevideo, es la Intendencia de Canelones, es obviamente el Gobierno Nacional. Estamos hablando de un proyecto de una envergadura tal que sin la concurrencia del Gobierno Nacional no sería factible. Eso se está en en términos de evaluación de las alternativas que hay sobre la mesa. Diría que la cabeza de ese análisis está en el Ministerio de Transporte. Y bueno, desde las intendencias seguramente vamos a trabajar y apoyar en función de las opciones que acordemos y que se decidan, sabiendo que no es tan sencillo, ¿verdad? No es tener un buen dibujo de qué es lo que uno quiere tener. Ni es para allá, aunque la No, gente lo primero quiere. que hay plazos largos para este tipo de proyectos. Segundo, que en el trayecto, en la implementación, hay dificultades. Porque para pasar del dibujo de hoy al dibujo que uno podría querer, hay que hacer mucha obra, mucha cosa que altera la movilidad transitoriamente, mucha cosa que altera los negocios, porque si te levantan la calle donde está tu comercio y estás 3 meses con la calle levantada, perturbás el funcionamiento. Por eso, todas esas cosas tienen que preverse, ¿verdad?, en el marco del proyecto. Por eso preguntaba que lo de Montevideo en sí mismo, ¿no? Porque en su momento, no sé si se recordarán los televidentes, lo que fue la propuesta de 18 de julio que no se pudo prácticamente cambiar. ¿A dónde propuestas de movilidad hace tiempo que hay, pero yo creo que hoy por hoy estamos en las mejores condiciones porque creo que hay un alineamiento mayor y un convencimiento de todas las partes de que es necesario ir a un cambio, ¿verdad? Tanto de gobierno, de intendencia, de usuarios, de empresas. ¿Y se está pensando en cambio de recorridos? Necesariamente tiene que haber. Las líneas en Montevideo tienen 60 años, no sé, o sea, y son prácticamente inamovibles. Eso tiene que ver por la forma del negocio en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si uno compra una parte de un ómnibus, no compra una parte de un ómnibus en general, compra una parte de un ómnibus de la línea tal que vende tantos boletos, que levanta tantos pasajeros. ¿Y es distinto a otra? Por lo tanto, las líneas no se han movido, eso hay que cambiarlo. ¿Y por qué ha costado tanto? Cuando además, siendo que las empresas, escuchaba uno de los sindicalistas, dice, con los subsidios que reciben, que obviamente que van en beneficio de las personas que usan el transporte, subsidio ¿no? beneficia a los usuarios. Pero, claro, digo, también es una plata que también asegurada de alguna manera para las empresas. Digo, se está trabajando. Pero está subsidiando el uso, ¿verdad? Es el usuario en última instancia, porque si no el boleto sería más caro. El asunto acá es que yo creo que en el marco de un plan general es más factible que haya un cambio sistemático de las líneas. Por ejemplo, si se está pensando en un proyecto con 2 troncales o 3 troncales gruesos de transporte colectivo, eso no puede tener a los ómnibus hoy en el medio, ¿verdad? Eso tiene que ser troncales rápidos y todo el resto de las líneas tienen que ir alimentando esos troncales. O sea, el proyecto no es solo de infraestructura, es quizás sobre todo cambios en las reglas de la movilidad. ¿Qué va a pasar en 18 de julio? ¿Cuándo vamos a ver esos cambios? Y cuando se defina qué proyecto se va a hacer. Por eso le preguntaba solo Montevideo, digo, eso. Claro. No, yo decía que eran como 2 niveles. Uno, este proyecto metropolitano, y otro, cosas que sí se van cambiando en términos de flechamientos, en términos de semaforización, en términos de prioridades para líneas de ómnibus, que hay que fiscalizar mejor, que hay que respetar más. O sea, hay medidas que se van tomando en clave de movilidad, pero bueno, creo que igual todo el mundo tiene un poco la expectativa de cuál va a ser el proyecto grande. Y el inicio de la movilidad ciudadana para nosotros está en las veredas. En las veredas ya hay un diagnóstico de la cantidad de cientos de kilómetros de vereda que hay que hacer, cientos de kilómetros de vereda que hay que restaurar. El digesto municipal, o sea, las normas, indican que la responsabilidad de la vereda es del vecino, pero claramente la responsabilidad está bien, pero si uno además espera que los vecinos en general arreglen las veredas, no está siendo una solución general. Por lo tanto, nosotros vamos a salir con un plan de veredas que va a ser una buena parte de restauración, otra buena parte de hacer veredas, sobre todo en la periferia, en lugares donde hay asentamientos o cuestiones más precarias. Bueno, y después, con el tiempo, el vecino le irá pagando. Y en aquellos lugares donde los vecinos
no están en condiciones de pagar, bueno, eso se afrontará en clave de política Tenemos social. que ir cerrando solo para una respuesta muy breve. El Banco Municipal, la idea que tiró Orsi, ¿la ve bien? Hay que ver el diseño, ¿verdad? Yo lo interpreto más como que, bueno, así como se hizo un SUSIBE, que fue un acuerdo que nos ayuda a ordenar y sobre todo dejar de competir como pasaba antes con el tema de las patentes, bueno, ver de repente, por ejemplo, con el tema de la contribución inmobiliaria y demás, ver si se puede llegar a un ordenamiento similar y demás. Nosotros totalmente abiertos para analizar la propuesta en la medida que ayude al ordenamiento y la eficiencia para el cobro de la contribución, etcétera. Lo vamos sin duda a analizar con buenos ojos. Mario Vergara, muchísimas gracias por estos minutos. Y vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la Intendencia de Montevideo, porque desde Exteriores, y nos está convocando nuestra compañera Abril Mederos, que va a seguir profundizando en el tema de limpieza. ¿Cuáles van a ser los cambios que vamos a ver? Abril, bienvenida, ¿cómo estás? Exacto, Pilar, buen día para ti también. De esto vamos a estar hablando con la directora de la División de Limpieza y Gestión de Residuos, justamente en el marco de la presentación que hicieron las autoridades de la Intendencia de Montevideo esta semana de este plan. Es Chiara Fioretto, ya la saludamos, gracias por estos minutos. Chiara, bueno, ¿cuáles van a ser las primeras acciones a tomar en el marco de este plan? Bueno, el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos es un plan que tiene un plazo temporal de 2 años, tiene 10 objetivos estratégicos y 50 líneas de acción para desarrollar en los próximos 2 años. Y bueno, va a trabajar fuertemente sobre lo que es la mejora de la calidad de la limpieza pública, en temas que tienen que ver con barrido, instalación de papeleras, la mejora de la recolección domiciliaria. Ya ha salido bastante la transformación que impulsamos, que es la de reducir la cantidad de contenedores en vía pública, ir aumentando gradualmente lo que es los contenedores intraprediales adentro de los complejos habitacionales y también adentro de los domicilios, intradomiciliarios. O sea, eso va a ser todo un gran paquete sobre el cual vamos a trabajar. Y después el plan obviamente también va a hacer hincapié en otras transformaciones más profundas que tienen que ver, por ejemplo, sobre el aumento de la valorización de residuos, ¿no? El aumento del reciclaje, del compostaje, transformar la mirada de residuos a recursos, ver cómo podemos aprovechar esos residuos y obviamente también trabajar en disminuir la cantidad de residuos que generamos. Después el plan también va a hacer hincapié en otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la disposición final de residuos, ampliar el relleno sanitario, mejorar todo lo que es la operativa y también la información sobre el ingreso de los residuos que allí se hacen. También va a trabajar sobre inclusión social, la dimensión social es muy importante y fortalecer la inclusión social de personas clasificadoras. Va a trabajar también en temas que tienen que ver con el sistema de información, el fortalecimiento de la sostenibilidad económica del sistema, el cambio climático y cómo este incide en la gestión de residuos. O sea, es un plan bastante vasto y bastante ambicioso que, como decía, tiene 50 líneas de acción, que es donde vamos a poner el hincapié en los próximos 2 años. Pensando en las primeras medidas que se van a tomar, algunas cosas que más han resonado es el regreso de las papeleras en los espacios públicos, la instalación de contenedores intradomiciliarios. ¿Qué se puede contar sobre esas medidas que van a estar siendo tomadas en el corto plazo? Sí, efectivamente anunciamos dentro de las medidas para las primeras semanas la instalación de, en una primera etapa, 250 papeleras en avenidas y espacios públicos, que ya difundimos un poco la lista de cuál va a ser las primeras etapas. Ahí lo que estamos haciendo mucho hincapié es acompañar la instalación de papeleras, obviamente con la logística asociada para su vaciado, porque la papelera no es simplemente el dispositivo que instalamos, sino asegurar toda la logística de que eso se vacíe con una frecuencia determinada, y también la educación ambiental que va acompañada del uso de la papelera, ¿no? En la papelera no va la bolsa de residuos domiciliarios, no va el residuo comercial, simplemente va el residuo que uno genera cuando está haciendo uso del espacio público, ¿no? Entonces es muy importante, además de instalar las papeleras, tener esta conciencia y esta educación ambiental sobre, bueno, cómo usamos este dispositivo, así como usamos el contenedor domiciliario o cualquier otro dispositivo que tenga que ver con la gestión de residuos. En el caso de los contenedores intradomiciliarios, ¿cuántas unidades se pretenden implementar y hacia qué barrios está dirigido? En realidad todavía estamos evaluando y dimensionando, pero sí tenemos previsto llevar con experiencias a todos los municipios, de acá a más o menos hasta comienzos del año que viene.
estamos haciendo este mapa más caso a caso y viendo cuáles son las viviendas que posibilitan esto, ¿no? Porque el contenedor intradomiciliario requiere, bueno, uno tener la posibilidad de tener un contenedor, ¿no? Por un retiro frontal o un retiro lateral en la vivienda. Pero sí es un modelo que sin duda vamos a potenciar en los barrios que lo habiliten y en mucho contacto con los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias. La palabra de la directora de Limpieza y Gestión de Residuos, Chiara Fioretto, en el marco de la presentación de este plan al respecto aquí en la capital. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros acá venimos con otros temas porque el ex diputado del Partido Colorado, Nicolás Ortiz, fue condenado en el marco de la operación Océano tras un acuerdo abreviado. Por esta causa que comenzó a indagarse en 2020, ya fueron condenados 11 hombres mediante un proceso abreviado y 9 continúan en proceso de juicio. La condena al exdiputado suplente del Partido Colorado fue por 18 meses de prisión efectiva, más 6 meses de prisión domiciliaria total, 6 meses de prisión domiciliaria nocturna y 1 año de libertad a prueba, totalizando 3 años y 6 meses de penitenciaría. El acuerdo alcanzado entre la fiscal de delitos sexuales, Mariana Alfaro, y la defensa del acusado implica que es culpable de un delito de retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos de naturaleza sexual con respecto a 2 víctimas de Operación Océano. Fue sobreseído un posible delito de suministro de estupefacientes a menores de edad. Además, se dispuso la imposibilidad de comunicarse con la víctima, reparación patrimonial de 12 salarios, pérdida de la patria potestad e imposibilidad de trabajar con menores de edad en educación y salud. La causa de Operación Océano comenzó a investigarse en 2020 tras las primeras denuncias con el trabajo de la fiscal Darviña Viera. Fueron investigadas 37 personas y se imputó a 34. Luego fueron absueltos 17 indagados por falta de pruebas y se llegó a acuerdos abreviados con 9 de los restantes 20. Los otros 11 pasaron a la etapa de juicio oral que comenzó hace unos meses. En esa instancia, la Fiscalía llegó a un acuerdo con 2, por lo que quedan 9 acusados que definirán su culpabilidad en el juicio. De las 21 víctimas identificadas inicialmente, se presentaron acusaciones respecto de 8 que declararon en modalidad anticipada para aportar su testimonio. Y esta causa ha tenido otras derivaciones, como por ejemplo que la Fiscalía de Delitos Económicos de Tercer Turno está avanzando la investigación sobre la actuación de la fiscal Alicia Ghione de delitos sexuales que por su actuación en el caso Penades. Y seguimos en este caso porque la abogada de las víctimas de esta causa, Soledad Suárez, aseguró que la causa tiene pruebas firmes y que se extendió el plazo de investigación ante nuevos elementos que han aparecido. El cúmulo y la comprensión en razonamiento probatorio que surge de estas evidencias ya hace tiempo que son suficientes. El armado de lo que es la acusación es algo que no nos compete a nosotros, pero de lo que hemos intercambiado sabemos que están trabajando arduamente hace tiempo y siempre quedan cuestiones por cerrar. Yo dije, creo que contigo, hace bastante tiempo el plazo se va a necesitar entero, aunque siempre Ghione tuvo la intención de hacerlo lo antes posible, porque entiendo que también está la responsabilidad de agotar en un caso de esta magnitud, todo lo que sea la diligencia posible. La realidad es que hay un problema para enfrentar en este tipo de causas, de temas que hasta hace poco tiempo, en términos históricos, no eran tomados como correspondía, desde la inversión hasta la capacitación, pasando por liberarnos de sesgos y prejuicios. Y me parece muy oportuno hablar en estas circunstancias de la causa, del ex senador, de esto de Océano, porque recordaba hoy cuando decían muchos, Operación Océano naufragó. Operación Océano se encuentra en pleno juicio, todos, defensores, nosotros, Fiscalía, todo el mundo trabajando a pleno, muchas horas, es un juicio muy serio, bien, es que llevó mucho tiempo, pero dentro de los cánones legales y no naufragó. Pues que no se crean que va a pasar lo mismo con la causa de Penades, porque estamos igual que en aquella ocasión trabajando a full. Un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT en Argentina establece que los ataques y asesinatos a personas que pertenecen a este colectivo aumentaron 70% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Argentina aumentaron un 70% en el primer semestre del 2025 con respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe difundido este lunes que señala que en los primeros 6 meses del año se contabilizaron 102 ataques violentos motivados por odio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. El mayor porcentaje corresponde nuevamente este año a mujeres trans, un 70,6%, seguido de varones gay, un 16,7%, lesbianas, un 6,9%, varones trans, un 4,9% y personas no binarias, un 1%. Del total de casos, el 16,7% se debe a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios, en tanto el 83,3% restante es por lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia que no terminaron en muerte, incluidos los intentos de suicidios. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio señala que estos datos no pueden analizarse por fuera del contexto político y discursivo en el que se producen, destacando que durante el 2024 y 2025 la figura presidencial impulsó una construcción sistemática del colectivo como enemigo social, postura que ha planteado incluso en foros internacionales y redes sociales, donde caracterizó a los feminismos y a la ideología de género como virus mentales y amenazas a la civilización occidental. En entrevista con el medio Página 12, María Rashid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, aseguró que el aumento de estos crímenes se deben a la profundización de la violencia en los discursos de odio hacia la comunidad y advirtió que el informe solo resume los hechos de violencia física, pero llamó a no dejar de lado la violencia verbal y psicológica que sufre el colectivo. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:30. Nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias a las 8 en punto. Pasen muy bien, buena jornada.